Estoy muy triste, Luis. Eh, Me parece que esto es algo que nos ha golpeado a todos de un modo muy potente. Eh, con los ídolos a veces ocurre, como ocurría con los mitos, con los héroes de la mitología, ¿no? Que parecía que eran un poco inmortales, que eran capaces digo un poco porque no eran dioses, ¿no? O sea, porque morían, pero costaba mucho, ¿no? Uno los ve como invencibles, como que siempre van a tener una respuesta más y se van a sobreponer una vez más. Y Diego Armando Maradona de alguna manera encarnaba un poco esa fantasía, ¿no? Ese hombre que había salido de la humildad más profunda y había llegado tan alto, ese muchacho que parecía haber vencido al tiempo en el 94, cuando volvió y jugó ese mundial hasta que tuvo el problema con el doping, ese hombre que pasó por dos momentos donde estuvo tan al borde de la muerte y se recuperó y volvió a trabajar y a dirigir equipos de fútbol y hasta la selección. No sé, como que siempre uno esperaba que tuviera una respuesta más, ¿no? Y creo que esta vez fue muy sorpresivo. Y alguna vez hablamos, ¿no? Que cuando una noticia, sobre todo una noticia tan potente, te toma desprevenido, genera un efecto muy impactante. O sea, no es que estuvo, bueno, 3, 4, 5 días internado y se nos decía que, bueno, que estaba grave. Y entonces uno, viste, se va preparando, confía, tiene fe o no la tiene, pero es como que la mente se va preparando para una posible noticia tan fuerte y tan angustiante, ¿no? Sin embargo, bueno, esta vez no hubo preparación posible. Yo cuando estaba entre pacientes salía a buscar un café entre pacientes y Cintia me dio la noticia, yo me quedé, viste, ya tenía un paciente en el Zoom esperándome y me tuve que tomar 2 o 3 minutos porque no entendía, no caía. Las cosas que, bueno, cuando la psique no está preparada para recibir una noticia tan fuerte, así que estoy muy conmovido, estoy muy triste. Yo ni fui amigo, ni lo conocía, pero lo admiré, futbolísticamente hablando. Eh, le reconozco su lucha, su espíritu, su entrega permanente en cada cosa que hacía, digamos, y listo, y me quedo con sus mejores versos y con una gran tristeza. Vos sabés que hoy, a lo largo del programa, analizábamos esto. Yo decía al comienzo que siento que la Argentina a veces se quiere construir sobre las pérdidas y no son sobre aquellos que uno tiene. Y decía, algunas pérdidas que son inevitables. Y sabíamos que un poco más tarde, un poco más temprano, Diego, por más que fuera nuestro dios pagano, iba a morir. Esta es inevitable, o sea, no podíamos hacer nada frente a esta situación. Ahora, después empezaron otras pérdidas, y sin entrar en la cuestión política, salvo que vos quieras, yo hoy veía que perdimos un montón de otras cosas, que era la oportunidad de despedirlo como correspondía, respetar lo que significa el distanciamiento por el tema de la pandemia, organizarnos, respetar lo que significaba el amor por este ídolo, pero a su vez respetar una situación extraordinaria como la pandemia. Yo no sé cómo viviste el día de hoy, que pasó de la angustia y de la ausencia de Diego a una presencia y a una pérdida de un montón de cosas. Sí, yo creo que era un tema muy difícil de manejar y no me corresponde emitir juicios al respecto. Yo me quedo con mi tristeza, Luis, por esto, y me quedo también un poco triste porque no me hubiera gustado que nada, absolutamente nada, empañara la despedida que Maradona merecía por el ídolo popular que fue y que la gente también merecía para poder darle el adiós. O sea, es como que bueno, que el último momento de contacto con la gente no pudo ser como me parece a mí que la relación entre la gente y él se lo merecía. Me apena también eso. No tengo mucho más para decir al respecto. En tu libro El duelo vos contás lo que significa este tránsito doloroso, duelar el duelo, y vos hablás en una primera etapa de la negación y del enojo, que creo que muchos están viviendo en este momento. O sea, primero, no se murió. Y la otra, estás enojado con esto que ha sucedido.
Pero claro, ¿cómo uno no se va a enojar, ¿no? Justamente, a ver, lo primero, mira, cuando vos te metes en el territorio del duelo, Luis, cuando empezás a transitar un duelo, aparecen varias sensaciones. Y la primera de ellas es la incredulidad, ¿sí? Y me imagino que te habrás topado con mucha gente que te dijo, no lo puedo creer, o no, no puede ser. Mm. Esto es más, gente que yo escuchaba a algunos de los periodistas que dieron la noticia, Guille, Andino, eso como que todo el mundo estaba esperando que en algún momento lo desmintieran, ¿no? Debe ser un error. Es decir, aparece la incredulidad. Y eso la tuvieron, digamos, desde los periodistas que tuvieron que estar al frente de la cámara en el momento, hasta nosotros, que es todavía uno dice, bueno, yo estoy hablando con amigos que están muy dolidos, ¿no? Que me dicen, yo no puedo creerlo, ¿no? Bueno, es decir, esa incredulidad, ¿no? Es decir, que y después esto que aparece, que es una... A ver, la muerte es siempre una gran injusticia, ¿no? Digo, listo, nos toca. Es así, somos... Heidegger decía que éramos seres arrojados a un mundo de posibilidades. ¿M? Vos sos periodista, yo soy psicólogo, sos abogado, yo soy músico, otro será otra cosa, uno elegirá ser comerciante, uno está soltero, otro está casado, uno está en pareja, otro está sin pareja, no importa. Pero que entre todas, a pesar de todas las posibilidades que tenemos y cualquiera sea la que tomes, hay una posibilidad de la que nadie puede escapar, ¿no? Que es la muerte. Y todos lo sabemos, y aún así no dejamos de vivirlo cuando nos toca, como una gran injusticia, como algo que da mucha rabia, que da mucha impotencia, justamente porque es un fenómeno ante el cual uno no puede hacer absolutamente nada, y sobre todo porque es un momento en el que no hay palabras. Digamos, si algo no se deja abordar por las palabras, ese algo es la muerte, Luis. No se puede decir nada, nada, absolutamente nada. Entonces aparece esto que vos decís, la negación. Yo escuché a la gente que cantaba, Diego no se murió, no cantaba la gente, y bueno, son como negaciones y ganas de cambiar un destino cuyas cartas ya están echadas, y nos vamos a enojar y nos vamos a sentir impotentes. Esto pasa durante el duelo y es esperable, sobre todo en el comienzo de un duelo. Si vos me decís que dentro de un año seguimos en la misma situación, en la misma condición, con la misma rabia, con la misma impotencia y con el mismo nivel de negación, seríamos un pueblo melancolizado, ¿no? Es decir, un pueblo que no ha podido recorrer bien su duelo, pero este es un duelo que recién empieza. Así que todas esas emociones van a estar a la orden del día. Pero es interesante esto que planteas. No sé si aplica a la persona individual y al colectivo argentino esto de un tiempo el duelo, que instalado en el duelo a lo largo de un determinado tiempo que vos me contarás, se transforma en una persona melancólica o en una nación melancólica. ¿Hay analogía entre una persona, lo que siente una persona que pierde a su pareja, o alguien que pierde a un ídolo como Maradona? Sí, claro. Yo creo que, bueno, los duelos, uno puede duelar un ídolo, puede duelar una pareja, puede duelar a un hermano, un trabajo, la juventud, lo que quieras. O sea, a ver, lo que establece la entrada a un duelo es una sola condición, que alguien haya perdido algo que amaba. Es decir, duelar es haber amado. Es decir, vos estuviste enamorado de algo, amaste algo, a tu padre, tu trabajo o un ídolo, no importa. Digamos, vos amaste algo o alguien y de repente se produjo una separación abrupta. Para mí es casi una amputación emocional la que te genera la pérdida de algo amado, y a partir de eso vos comenzás un duelo, que tranquilamente puede ser la pérdida de un ídolo si vos con ese ídolo tenías una relación de afecto muy potente, de admiración, a veces de idolatría, ¿no? Que te unía mucho a él. Entonces, en esos casos sí, claro. Y yo creo que los ídolos justamente convocan a un duelo masivo, así como cuando muere alguien, se reúne la familia, que es la que comparte un mismo dolor. Digo, muere una persona, muere un padre, y ese dolor, ¿quién va a entender a un hijo mejor que un hermano, ¿no? Que ha perdido lo mismo? Son esos abrazos y después la familia, los íntimos. Los ídolos tienen esta característica, que es que nos hermanan muchísimo, nos hermanan en un dolor. Entonces, es un dolor potente porque es enorme, porque es masivo y porque sí, se va a requerir de un duelo.
Yo estoy convencido de que va a ser así. Hoy cuando tomé un taxi para ir a esta casa y el taxista me dijo, ¿puede ser un año más de mierda? El coronavirus, bueno, la angustia económica que ha generado, ahora lo de Maradona, ¿cómo se asume esta secuencia que parece casi una predestinación diabólica, esta secuencia de malas noticias o de malas cosas que te vienen pasando? Lo primero me parece a mí que debemos intentar es no darle una especie de delirio de atribución, ¿no? Quiero decir, el delirio de atribución es una patología por la que alguien piensa que todo lo que ocurre para él, ¿sí? Por ejemplo, hay un delirio de atribución en la paranoia, ¿sí? Es decir, el paranoico cree que esa persona que cruza por la esquina cruza porque lo está espiando a él y que la señora que está barriendo enfrente sale a barrer para mirarlo a él. Es decir, y que si se cruza un perro, cruza porque lo va a morder a él. Es decir, todo lo que pasa lo toma como algo que tiene referencia directa con él, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que evitar esa actitud de que, bueno, esto nos pasa porque es para nosotros, porque es el destino en contra de nosotros. Esto es un hecho azaroso y fatal de un universo injusto, Luis. O sea, a ver, el error está en creer que la vida perdón que te interrumpo, tiene Gabriel. un acto de justicia. Perdona que te interrumpa porque me gustó mucho esa frase. Esto es un hecho azaroso y fatal en un mundo injusto. Sí, claro. O sea, porque, a ver, a veces, digamos, intentamos para calmar ciertas angustias o ciertas tristezas, encontrarle un sentido a las cosas, ¿sí? Pero hay cosas que no tienen ningún sentido, Luis. Hay cosas que ocurren simplemente porque el azar lo dispuso y porque el universo no tiene ningún orden determinado para este tipo de cuestiones afectivas de nosotros. Pobres seres que caminan en un cascote oscuro que gira alrededor del sol, como decía Hegel, ¿no? Entonces, nosotros pasa algo y queremos encontrarle. Y uno dice, bueno, yo no entiendo por qué Dios se lo llevó, no entiendo cuál es el sentido de esta pérdida. Bueno, a veces el sentido es ninguno, no tiene ningún sentido. Pero lo que hay que entender es que son las reglas de este juego fatal. Digo fatal porque sabemos cómo termina, que es la vida, pero que tenemos la obligación de construir algo que tenga un sentido en este breve espacio de existencia que nos ha tocado entre dos grandes inexistencias, ¿no? Era la nada antes de nacer y será la nada después. Es decir, pero bueno, en el medio tenemos que tratar de pelear por nuestros deseos, justamente porque es lo que le da algún sentido a esta existencia, y muchas veces nos vamos a llevar por delante este tipo de cuestiones, que es la vida muestra sin ningún velo su injusticia. Y ¿sabes qué? No podemos decir absolutamente nada, pero por lo menos, digo, me parece que lo que sí podemos es hacer el esfuerzo de tratar de evitar ese juicio de atribución, ¿viste? No es que está en mi contra, No es a mí, contra claro, de mí. claro. Listo, el azar jugó. Claro, no es a mí, esto es así. Han salido estas cartas en este momento del juego y son horribles, pero bueno, no nos queda otra que seguir jugando. ¿Cómo se explora ese camino para construir un sentido al sinsentido? Nada, pongo 3 ejemplos, digamos, justo a mí me viene a tocar la época del coronavirus. Justo a mí se me escapó un año en el que tenía proyectado casarme de viaje de estudio, no sé, lo que fuera. A. B. Justo a mí me viene a tocar una pérdida personal. Cuando estábamos construyendo con mi pareja se murió. O C. Justo a mí me viene a tocar que se muera el único que me daba felicidad, que era Diego Maradona. Vos decís, ¿esto qué es? La expresión de la injusticia, el coronavirus, la muerte de mi pareja o de Diego, hay que encontrarle un sentido. ¿Cómo se explora la búsqueda de ese sentido? Lo primero que yo te diría es que justamente asumir que esto todo que vos enumeraste a lo mejor no tiene sentido, ¿sí? A lo mejor si vos decís, bueno, justo a mí me deja la pareja que más amaba, ahí podés encontrar un sentido. Bueno, a ver, ¿yo qué hice? ¿Cómo trataba a mi pareja? ¿Qué hice para construir un vínculo mejor?
hablé a tiempo, no hablé a tiempo, te podés llegar a hacer cargo de algo de lo que tenga que ver con esto que te ha pasado. ¿Sí? De hecho, es la famosa pregunta del psicoanálisis. ¿Y usted qué tiene que ver con todo esto de lo cual se queja? ¿Sí? Ahora, si alguien dice, me fundí por el coronavirus, yo no le puedo preguntar, ¿y usted qué tiene que ver con esto de lo que se queja? Porque no tiene nada que ver con la existencia del coronavirus o con la muerte de alguien, digamos, no tiene que ver. Entonces, me parece que lo más difícil, Luis, es entender que las pérdidas hay que transitarlas y que no toda pérdida tiene sentido. Lo que debemos lograr es que la pérdida no nos quite el sentido de la vida, que es otra cosa. Es decir, el duelo es justamente un recorrido que manifiesta la potencia de la vida, porque es la lucha que da alguien que no se quiere morir con sus muertos y no se quiere morir con sus pérdidas. No se quiere morir con la pareja que perdió, no se quiere morir con el negocio que perdió, no se quiere morir con el familiar o el ídolo que se ha muerto. Entonces uno sufre, tiene tristeza, tiene bronca, se angustia, desciende, si querés, a territorios infernales desde dolor, lo que yo llamé catábasis en el libro, ¿no? Hasta que puede pegar una vuelta y con el tiempo va ascendiendo nuevamente, y ahí aparece la posibilidad de volver a agarrarse de los deseos. Yo sé que la palabra deseo es muy importante para vos también, te escucho siempre, y justamente porque si no tuviéramos el deseo, esto no tiene ningún sentido, Luis. Estar transitando este mundo, si no tenés un deseo que te permita construir proyectos que te separen de la muerte, esto sería un absurdo. Entonces, me parece que en un universo que demuestra, al menos para nosotros los seres humanos, no tener sentido alguno, el único desafío que tenemos por delante es decir, listo, no le importamos al universo, pero me importo a mí, me importo a quienes me aman. Pues yo te hago una pregunta. ¿Cuántos milímetros crees vos que se va a mover el eje de la Tierra el día que te mueras, Luis? Ninguno. ¿Sabés por qué? Porque al universo no le importás nada. Asumilo. Pero ¿sabés a quién le vas a importar? A los que te aman, a los que te amaron, a los que te admiran, a los que te respetan, y entonces y a vos mismo. Entonces me parece que se trata de eso, ¿no? Como decía Calvino, el infierno no es algo que será, el infierno ya está acá. Son estas reglas incomprensibles que tiene este universo cruel, y de lo que se trata justamente es de ir intentando construyendo un cielo personal con todas aquellas cosas, trabajos, vocaciones o personas que no son infiernos, que son a lo mejor la posibilidad de ir construyendo un pedacito de cielo personal. Es lo único a lo que podemos aspirar, me parece a mí, en un mundo tan difícil. Vos sabés que dijiste esto y me vino inmediatamente a la mente una frase que leí hoy de uno de, si no el rosarino más célebre, más o menos, bueno, está el Che, qué sé yo, pero que es el negro Fontana Rosa, y que hoy leía que había escrito, bueno, sabés que el negro amaba el fútbol y como buen canalla tenía Sí, claro. esta historia porque Maradona jugó en Boca, en Boca, en Newell's y que yo cuántas cosas más. Pero él dijo una vez algo que me pareció muy interesante. A mí me importa muy poco lo que hizo Maradona con su vida. Lo que me importa es lo que Maradona hizo con mi vida y me trajo mucha felicidad. Y pensé que por ahí formaba parte de este pequeño cielo personal, digo, en este momento tan particular, ¿no? Sí, claro. Quiero decir, a ver, sabemos que no tiene nada que ver en comparación la tragedia de Malvinas con un partido de fútbol. Pero vamos a negar que cuando Diego le hizo los 2 goles a Inglaterra, algo en nosotros sintió que era un poquito de justicia. Sin duda. Que, es decir, ya sabemos que no tiene lógica, ¿ok? No es lo mismo. Y no se pueden comparar cosas así. Pero ¿quién en su foro más íntimo no sintió una alegría en ese momento y una alegría ligada a lo que habíamos sufrido durante aquellos años? Pero yo creo que esos actos y esas personas que, como decía el negro Fontana Rosa, te han dado momentos que van a ser
inolvidables que fueron parte de la historia de cada uno de nosotros, porque si vos le decís a alguien, ¿dónde estabas vos cuando Maradona le hizo el gol a los ingleses? Casi todos los que lo vivimos nos vamos a acordar. ¿Y sabés qué? Lo que es difícil de la muerte de alguien o de la partida de alguien en cualquiera de sus formas, no es solo que se va, sino que cuando se va se lleva una parte de nosotros. Hay algo de nosotros que se va con la persona que perdemos y hay algo que ya no seremos. Es decir, como si te dijera, ¿no? Es decir, ese gol significó aquel momento donde estaba con mi padre, que mi padre por ahí ya no está, y yo fui ese muchacho que hizo tal, y ¿sabés qué? Se fue mi padre, se fue Maradona y el gol, y se fue ese momento que simbólicamente para mí fue muy potente. Listo, fue un gol, nada más que un gol. Sin embargo, simbólicamente hay actos que parecen banales, pero a lo mejor tienen que ver o se ubican en tu historia, en un lugar que se resignifican de un modo muy potente. Yo creo que eso tiene que ver con lo que dice el Negro Fontana Rosa, ¿no? Me dio momentos muy lindos en mi vida y uno eso lo agradece, y me parece que también es interesante esta mirada de que el que esté libre de pecados arroje la primera piedra, ¿no? Es decir, yo soy amigo de no emitir demasiados juicios sobre la gente, y no solo cuando he admirado a alguien tanto como a Diego, sino con personas que a lo mejor no he admirado ni nada. Siempre trato de abstenerme de emitir algunos juicios, a no ser que, bueno, no quede otra, porque lo que ha pasado o lo que se haya hecho sea aborrecible, digo, como los torturadores en la época de la represión. Digo, ahí tengo mi juicio y lo tengo muy claro, ¿sí? Claro, obvio. Pues es que, como casi siempre me pasa, siento que lees lo que voy a preguntarte, porque iba a preguntarte sobre los juicios de valor despectivos, de desprecios que se han hecho sobre Maradona, diciendo no es un ejemplo de nada, porque sus hijos, reconocidos o no, que si yo no me importa, o por su trato con las mujeres tampoco me importa, y lo acabas de decir. Yo siento a veces que hay como un regodeo en no disfrutar la felicidad del Maradona que era el deportista de los goles a los ingleses, y que hay que buscarle como un no sé qué para no disfrutar de esa cuestión casi patológico. No sé cómo explicarlo. Sí, a veces, creo yo, a lo mejor me equivoco, Luis, pero me parece que también hay espíritus mediocres que cuando se comparan con alguien que ha logrado muchísimo, como es tan difícil ascender, para no estar tan lejos uno intenta bajar al otro, ¿no? Y cuando alguien dice, bueno, tal o cual persona no es ejemplo de nada, mi pregunta es, ¿debería serlo? Digo, debería ser ejemplo de... Después, si alguien tiene la capacidad de serlo, uno lo tomará como ejemplo de eso. Si uno dirá, mira, no sé, este ejemplo de lucha, este ejemplo de entrega. Bueno, hay otros que no son ejemplos ni de lucha ni de entrega. Es un gran jugador de tenis, es un gran cantante. Sí. Déjame que disfrute de la voz de Pavarotti. Yo no sé cómo fue Pavarotti como persona. Digo, sé que cantaba muy bien y me encanta escucharlo. Sí, digamos. Después hay otras personas que sí, además tienen algunos gestos que pueden ser, uno los va a resaltar y puede tomarlos, ¿por qué no? Mirá lo que hizo esta persona, mirá cómo se esforzó acá, cómo hizo el otro, listo, pero no tenemos obligación de serlo. Total. Digamos, me parece que lo que sí tenemos, creo yo, es esto, ¿no? Hay que tener el intento de humildad de no alegrarnos cuando alguien que está arriba cae, ¿sí? Porque eso no habla de un acto de justicia, habla de una bajeza nuestra. Total. Y de nuestro juicio.